Hola, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Ganover y soy un solucionador de problemas. El video de hoy se llama Resolver un caso de DIPR, Derecho Internacional Privado. Primeros pasos. Es un video que te va a interesar mucho si sos estudiante de abogacía y o abogado que no se dedica generalmente a casos multinacionales. Así que al final del video voy a estar respondiendo todas tus dudas. Nos vemos ahí. Arranquemos. Como saben, algunos conceptos de derecho internacional privado son difíciles de incorporar porque son muy abstractos para la cotidianidad nuestra. Y eso básicamente lo que hace que sea una materia que es muy engorrosa de estudiar y una disciplina muy poco apetecible de ejercer, la del derecho internacional privado. Las complejidades hacen que sea difícil de aprender y fácil de equivocarse entonces. Lo que también significa que aquel que la domine a esta disciplina tiene una clara ventaja frente a la competencia. El principio económico de la escasez opera a su favor y la garantía de mayor éxito a largo plazo viene de la mano de ese principio. Ya saben, cuando de algo hay poco, en este caso un servicio, y es requerido, el valor de ese servicio sube. Salvo que estés en Argentina, que por algún motivo tenemos el fetiche de aislarnos del mundo para promover la industria nacional, que nunca se desarrolla por algún misterioso motivo. Nadie se imagina por qué. Mientras todos hacemos que de cuenta que la presión fiscal es asfixiante y que más de la mitad, el hecho de que más de la mitad del presupuesto se destina a ayuda social todos los años, no tiene nada que ver. En fin, ese fue un largo paréntesis. A lo que veníamos entonces. Reglas para la aplicación de las normas internacionalmente imperativas. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a determinarlas con respecto al derecho aplicable y en qué país tendría efectos la sentencia. Entonces, vos lo que tenés que hacer cuando te llega un caso que tiene elementos internacionales, sabes que una persona está acá y otra persona está en otro país, y que por lo menos tendrías que ir a buscar donde tiene bienes para pedirla cautelar y eventualmente ejecutarlo. Vos ya sabés que los bienes van a estar en otro país. Vos tenés que encontrar dónde están esos bienes para poder determinar cuáles son las normas internacionalmente imperativas de ese foro y el orden público internacional de ese foro. ¿Por qué? Porque si no se respetan esas normas, por más que tengas razón, no vas a poder ejecutar. Quiere decir que, aunque ganes el caso, no vas a poder cobrar y el caso lo ganaste por una cuestión de ego y nada más. Y tu cliente muy, muy contento habiendo pagado. Para que digas, yo tenía razón, mis habilidades jurídicas están en punto. Imagínate, la va a estar pasando re bien tu cliente. Entonces, hay que tener en cuenta que si el foro propio es el competente, ¿sí? Si se le atribuye la jurisdicción al foro local, para que entienda del proceso de conocimiento de este caso, ese foro está obligado a aplicar las normas internacionalmente imperativas locales. Quiere decir, si vos sos argentino y vas al jugador argentino para iniciar una demanda contra alguien que está en Bélgica y tiene bienes en Bélgica, vos cuando vayas a ejecutar vas a tener que ejecutar por medio del juzgado belga, ¿sí? El foro argentino va a aplicar las normas internacionalmente imperativas argentinas, pero el foro belga tiene sus propias normas internacionalmente imperativas. Si las normas internacionalmente imperativas argentinas y las belgas se contradicen, por más que tengas razón en Argentina, en Bélgica no vas a poder ejecutar, ¿sí? Lo mismo al revés. Si la persona que está en Bélgica estuviera demandando a alguien que está en Argentina y que tiene bienes en Argentina, si las normas internacionalmente imperativas de Bélgica contradicen las argentinas, cuando la persona que está en Bélgica gane
el juicio y el juzgado de Bélgica mande el exhorto a Argentina para ejecutar los bienes del vencido, no lo va a hacer porque las normas internacionalmente imperativas argentinas contradicen las belgas. Entonces, a los fines de saber si es viable el juicio que vas a arrancar, saber si las normas internacionalmente imperativas del foro donde están los bienes de los cuales te vas a cobrar, se va a cobrar a tu cliente, son compatibles, es muy importante, ¿sí? Bien, ya cubrimos todo lo de normas internacionalmente imperativas, lo vamos a resumir rápido para reescucharlo hacia la velocidad del sonido, digamos. Si el foro que tiene jurisdicción es el local, aplica las normas internacionalmente imperativas de ese foro. Cuando hace el exhorto para ejecutar en el otro país, ese otro país va a determinar si ejecuta o no, dependiendo de si el fallo está conforme a sus normas internacionalmente imperativas o no. Entonces, si y al revés también, si el foro extranjero decide que el demandado tiene razón y manda un exhorto al foro local para ejecutar y la sentencia es contraria a las normas internacionalmente imperativas locales, no va a ejecutar tampoco. ¿Sí? Lo mismo vale con el orden público internacional. Diferencia es, bueno, el orden público internacional son principios de organización del Estado y la familia que son estructurales en la organización del Estado, ¿sí? Es lo que le da forma legal a la sociedad, digamos. Cómo se organiza el Estado y cómo se organiza la familia. Y después ya lo que tiene que ver con lo civil, comercial y todo lo demás es como más laxo. Algunas veces no. En general. Entonces, esos principios, ¿cómo se tienen que interpretar? Se tienen que interpretar de cómo son al día de hoy, no como fueron en el pasado, ¿sí? Por más que haya jurisprudencia del pasado que dice que determinado principio de orden público internacional es de esta manera, si eso fue hace mucho tiempo, es probable que, como cambian los tiempos y las sociedades evolucionan y cambian de idea, también cambien los principios de orden público internacional, así que hay que evaluarlos al momento de decidir, ¿sí? También pueden variar los principios los principios de orden público internacional entre que se inicia la demanda y termina el juicio, ¿sí? Dependiendo de cuánto tiempo pase. Si pasan 10 años, puede pasar y ha pasado en el pasado. Ok. O, por ejemplo, si alguien se casó hace 25 años en una sociedad y se tiene que hacer una sucesión 30 años después de ese casamiento, digamos 25 para tener el mismo número, en el medio pueden haber cambiado algunas cuestiones de organización de la familia que pueden hacer que la sucesión de cómo se va a estructurar la sucesión sean diferentes de cómo se imaginaron cuando recién se casaban, cuando estaban pensando en eso hace mucho tiempo. Entonces, nada, igual que las normas internacionalmente imperativas, si el juez tiene que aplicar el derecho extranjero, pero el derecho extranjero es contrario al orden público internacional local, no lo va a aplicar. Si tiene que ejecutar una sentencia extranjera que es contraria al orden público internacional local, tampoco lo va a ejecutar. Espero que haya sido clarísimo. Entonces, repasando, lo más importante que te tiene que quedar en la cabeza, después te fijas de cómo son los detalles, cuando vas a agarrar un caso que es evidentemente internacional, porque una de las personas está en un país y otras personas están en otro país y los bienes no están en tu foro, en tu jurisdicción, o en la jurisdicción donde está el demandante, vos tenés que tener en cuenta si son compatibles las normas internacionalmente imperativas del foro en el que vas a demandar y las del foro en el que vas a ejecutar. Y lo mismo con los principios de orden público internacional. Eso es más
abstracto, pero tenés que fijarte que no sean diametralmente opuestos, porque si no, por más buena voluntad que tengas, por más razón que tengas, cuando vos vayas a ejecutarla, te van a decir, no señor, váyase a su casa, ¿sí? Vos no, vos quedate, mirá el siguiente video que va a aparecer por acá, y no te olvides de dejarme en los comentarios y las opiniones en la caja de comentarios. Ahora sí, saludos.